Bueno amigos, ¿cómo están? Ahora estamos entrevistando a Polinia aquí en Pachuca. Es el 3 de agosto del año 2024 y ya vamos en la época en la que ella pues nos lleva a vivir a Pastores. Piensa que debemos separarnos de la vida con mis abuelos y tener una vida independiente, y entonces lucha porque tengamos una casa propia y lo hace muy bien. Entonces le voy a preguntar un poco de esa época y cómo fue su vida espiritual en ese tiempo. Listos, mami, vas. Bueno, cuando yo viví en Echegaray la primera vez, eh, mi mamá tenía una hermana que se llamaba la Madrina María. La Madrina María me decía siempre, ¿cómo me gustaría ayudarte para que tú tuvieras tu casa? Y pasó el tiempo, pero entonces ella se murió y entonces se desocupó el departamento donde ella estaba en Pastores, y ahí me fui a vivir a Pastores. Pero nos habíamos quedado en que la Virgen dijo, la Santísima Virgen de Guadalupe me había dicho, te quiero enseñar mi verdadero rostro. Y no llegaba. Yo decía, con paciencia, porque sus tiempos no son nuestros tiempos. Pero entonces ya me pasé, me fui a vivir a Pastores, en las cuales viví varios años, ya no recuerdo cuántos, como 5. Y ahí vivíamos. Y resulta que ahí fue donde llegó la Virgen a verme. Llegó la Virgen a verme y la Santísima Virgen de Guadalupe llegó a verme, pero ella no dijo nada. Era como si hubiera ido a enseñarme su verdadero rostro. Entonces, yo empecé por ver una luz muy fuerte enfrente de mí, y esa luz la veía con los ojos cerrados, despierta, dormida. Siempre veía la luz, pero yo no sabía qué era. Entonces yo pensé, bueno, voy a ver a mi cuñada, que es oftalmóloga, y entonces la fui a ver y me dijo, no, tus ojos están perfectos, está muy bien. Y ya me regresé, entonces dije, ¿y qué será la luz? Pues quién sabe. Y entonces una noche llegó la Virgen de Guadalupe y llegaba en las noches a verme, y llegaba y traía al niño Dios con ella, porque estaba muy chiquito. Y luego venía también San José y se paraba atrás, sin decir nada ni hacer nada. Y entonces le pregunté a San José, ¿y tú quién eres? Y me enseñó la vara de Azucena. Y entonces le dije a la Virgen de Guadalupe, la Virgen, platicábamos y nos reíamos mucho. No sé de qué nos reíamos, pero y un día le dije a la Virgen, yo creí que el niño Dios era más bonito. Después me arrepentí mucho de haber dicho eso, pero en ese momento la Virgen me dijo, su belleza es interna. Y no es que, no sé cómo la veía, si en sueños o despierta. Creo que era como en sueños. Y entonces ella la veía. Y
Y entonces ella me dijo un día me dijo, iba muchas veces, fue muchas veces a verme, pero en una de esas me dijo, ¿sabes? Yo ya no voy a poder venir porque tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, pero vea así como ves, llámame y vengo. Yo no sabía que ver, como ves, era ver la luz. Creí que eran mis ojos, creí otras cosas, ¿no? Y entonces ella se fue rapidísimo y yo ni le pregunté nada. Entonces ya pasó el tiempo, como un mes pasó, y entonces estaba el diablo. Lo que yo creía que era el diablo eran seres muy feos que me espantaban. Y estaba ahí y entonces le decía cosas y no se iba y ahí estaba, pero y entonces le empecé a pedir a la Virgen, pero entonces fue cuando me cayó el 20, entonces me di cuenta que no sabía cómo era ver, que no le había preguntado a la Virgen cómo tenía que hacerle o qué hacer. Entonces le dije, tú dijiste que venías y te necesitaba y te necesito porque aquí está un ser muy feo. Por favor, ven, ayúdame. Entonces llegó la Virgen y medio como que se enojó. Dijo, ¿ya te olvidaste tan pronto de cómo tenías que ver de todo? Y yo me quedé apenada, pero pues era la verdad. Y me quedé pensando, es que la verdad nunca pregunté. Y yo no sabía, no entendía cómo era el ver. Y entonces me dijo, metió sus dos brazos bajo mi cuerpo y me sacó. Y entonces me sacó fuera del cuerpo. Y fuera del cuerpo, entonces me dormí riquísimo, delicioso. Y entonces dije yo, qué fabuloso es esto, como que uno aprender a verdaderamente salirte del cuerpo y dormir encima del cuerpo. Y entonces al otro día nada más me cerré los ojos y me salí otra vez y me quedé dormida. Ay, pero entonces vi al ser de luz que veía, que me falta mucho contarles sobre el ser de luz. Entonces vi al ser y le dije, ¿cómo es eso de ver? Yo no pregunté y ahora tampoco. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Y me dijo el ángel, me dijo, allá en donde nosotros vivimos se les llama maneras de ver. Y en realidad los seres humanos tenemos muchas maneras de ver. Se tienen muchas maneras. Cuando estás dormido es una manera de ver. Cuando vives y estás viendo es una manera de ver. Cuando sueñas es una manera de ver. Y cuando te
estás inconsciente por algún motivo y ves cosas, es una manera de ver. Son maneras de ver. Y tú lo que tienes que hacer es aprender a ver. Tienes que ensayar mucho y practicar mucho a ver la luz, porque el verdadero rostro de la Virgen de Guadalupe es su luz. Yo hasta entonces pensaba que era la ternura, porque tiene una ternura fantástica, extraordinaria. Y creía que esa es su manera, para la manera de ver, pero no, era la luz. Y entonces pasó el tiempo y ahí seguí ensayando, pero también me pasó una cosa muy curiosa. Me pasó algo extraordinario. Una noche vi junto a mi cama estaba una muchacha muy guapa, güera, de pelo hasta los hombros, más o menos, abajo de las orejas más bien. Y entonces yo le pregunté, ¿y tú quién eres? Me dijo, soy Ana Catalina Emmerich. Y ve, te traigo mis libros para que los estudies y que los veas, porque en ellos dice muchas cosas que tú tienes que aprender. Entonces, me pareció muy interesante y ya se desapareció. Le di las gracias y se desapareció. Al otro día fui a la librería y pregunté, nunca había oído hablar de la Ana Catalina Emmerich, pero entonces pregunté en la librería, ¿tiene libros de Ana Catalina Emmerich? Y me dijo, son todos los que están ahí encima de la mesa, los amarillos. Y fui a ver, pero eran 10 libros de Ana Catalina Emmerich. Y yo no traía más que dinero, más que como para algunos, si acaso. Y le dije yo, pero son 10 libros. Dijo, sí, son 10 libros. Me quedé destanteada, dije yo, no voy a poder comprar ni siquiera uno. Y entonces me fui a la casa muy triste. Dije yo, bueno, ni modo. Y entonces llegué a la casa sin los libros. Y entonces llegó una amiga. Llegó Lucy, mi amiga. Y ella me traía una caja y me dijo, ¿sabes? A mi esposo lo mandaron a trabajar a Washington. Y dijo que no me iba a llevar con tantos libros. Entonces te traigo a regalar muchos libros que yo tengo. Y dije yo, bueno, muchas gracias, ¿no? Y entonces cuando se fue los vi y en ellos estaban los 10 de Ana Catalina Emmerich. Y entonces dije yo, Ana Catalina Emmerich, muchas gracias. Sí me los mandaste. Y empecé a leerlos y a ver que son una maravilla esos libros, ¿no? Estuve súper entretenida. Pero me pasaban muchísimas cosas allá en Pastores. En Pastores también. Una noche, junto a mi cama, vi a Madrina María, que ya se había muerto, ¿no?
Y entonces la vi y le dije, y me dijo, mira, vengo a invitarte a que conozcas la casa donde vivo, a ver si quieres ir. Y yo le dije, sí, claro que sí quiero ir. ¿Cómo le hago para ir o qué? Y me tomó de la mano y nos fuimos a conocer su casa de donde vive ahora que ya murió. Y entonces fuimos a su casa, llegamos un pedazo caminando y llegamos a su casa, había una barda llena de flores muy bonitas. Entramos a la cocina y era una casa muy grande. Y en esa casa, entonces nos sentamos en la cocina y nos pusimos a platicar. Y entonces me dijo, mira, esta casa se conoce como la casa de todos los que han muerto, de la familia, la casa familiar de los que han muerto. Y todos, cuando se mueren, llegan aquí, a esta casa, y llegan y se quedan el tiempo que quieran quedarse. Y entonces me platicó muchas cosas, me platicó, cuando nosotros nos morimos, vemos, pasamos por un lugar oscuro, luego pasamos en donde hay familiares que ya murieron, que llegan a recibirnos, y también hay nuestro ángel y los guías. Y entonces, si nosotros pasamos, estamos en un como examen, ¿verdad? Pero nosotros, según si estamos bien, entonces pasamos y vamos a la casa familiar donde vivimos. Y entonces me dijo, te voy a decir algunas cosas. Cuando nosotros llegamos, se llega, en realidad nosotros entramos recién que llegamos, entramos a una escuela. Hay una escuela aquí, porque es diferente. El cuerpo es igual, pero es diferente, porque nosotros aquí no caminamos, volamos. Y también porque es otra manera de manejar el cuerpo. Entonces, y además cómo hacer la comida, cómo sacar agua para que todos vivamos. Y dije yo, muy bien. ¿Y eso qué es? Dijo, esta es la cocina donde nos juntamos todos a comer, de los que ya se murieron. Dice, y estamos esperando a ver cómo nos va y cómo seguimos y todo. Entonces me dijo, los sacerdotes están divididos. Hay mucho en la iglesia que está muy dividido, porque los sacerdotes unos son y otros no son. Y entonces yo no me explicaba muy bien esto. Hasta después entendí que son sacerdotes y otros se hacen pasar por sacerdotes, pero no son sacerdotes. Y entonces le dije, bueno, ya me voy, madrina. Oye, y me dijo, sí, déjame acompañarte de regreso. Y cuando salimos vi las flores y le dije,
¡Ay, qué flores tan bonitas! ¿Me puedo llevar unas para pintar? Y me dijo, sí, llévate unas. Y me llevé, corté un ramo de flores de la barda y me las traje. Y luego llegué y vi que estaba en la casa, y en la casa las ponía yo en agua, en un jarrón en mi buró. Y entonces ya me desperté en la mañana. Naturalmente no había flores, pero de entonces en adelante ellos me invitaban allí, lo que nosotros creemos que es como la cuarta dimensión. Me invitaban y llegaba Madrina María y me decía cosas, me decía, ¿sabes? Cuando se iba a morir alguno, luego después se murió el tío Pepe y me dijo, se va a morir el tío Pepe. Y yo me quedé, y no sabía qué hacer con eso, pues yo no tenía ninguna experiencia de eso. Y entonces dije yo, ¿cómo? ¿Y qué hago? Pero ya se había ido ella. Y entonces quedé pensando, les digo a mis primas, me quedo callada o nada más rezo por él. Y entonces me puse a rezar mucho por él. Y sí, como a los varios días, como una semana creo que fue, se murió el tío Pepe. Y fuimos a su entierro y fue muy triste porque era de otra religión. Y para nosotros que éramos católicos, pues nos parecía muy triste porque en esa religión decían, aquí no se reza. Y entonces no nos dejaban rezar nada nos dejaban rezar ni decir nada. Y entonces nos fuimos, pues ya, ni modo. El tío Pepe. Y ya no lo volví a ver nunca, ni allá, ni nada. Después se murió mi mamá. Y cuando mi mamá se murió, entonces fue muy bello. Fue muy bello para mí, lo digo, porque verdaderamente fue muy especial. Fue muy extraordinario, porque no me avisaron nada, porque ella había estado muy enferma y no me avisaron de su muerte ni nada. Entonces yo fui y yo no la vi, sino que hasta el otro fui al entierro y la vi y me dio mucha tristeza. Pero al otro día, que entonces yo me fui a acostar, la vi junto a mi cama. Estaba junto a mi cama acostada. Y entonces ella estaba llorando. Y me agarró de la mano. Me agarró una mano así. ¡Ay! No me quería soltar, pero estaba muy fría. Y entonces me dijo, tengo mucho miedo, déjame estar contigo, tengo mucho miedo.
Y yo le dije, no, ya te moriste, vete. Bien malvada. Y la vi, tenía los ojos llenos de lágrimas. Y dije yo, ay, qué mala soy, qué bárbara. Todavía está llorando ella y yo la mando a que se vaya para allá. Y entonces la agarré de la mano y decía, tengo mucho miedo, todo está muy oscuro. Le dije yo, ¿sabes qué? Yo lo que había aprendido es a rezarle a mi mamá. Y empecé a rezar y rezar y rezar y rezar, agarrada de su mano. Y entonces veía la luz y me decía mi mamá, tan solo veo una luz a lo lejos. Le decía yo, vete a la luz, vete hacia la luz, camina hacia allá porque ese es Dios. Entonces vete hacia allá. Pero no, tengo mucho miedo. Acompáñame, unos que yo, bueno, seguí rece. Había pedazos en donde yo rezaba mucho y la luz se acercaba, se hacía como más grande y se acercaba más. Entonces yo seguía rezando y en pedacitos le cantaba canciones y entonces mi mamá estaba más tranquila, tenía menos miedo y así duramos toda la noche. Al otro día cuando amaneció, ella se fue desvaneciendo, ya no estaba junto a mí. Y entonces yo seguí todo el día, recé por ella, para que la luz le llegara. Y le cantaba canciones que me sabía de Dios en luz. Y ven Señor, y ven Señor. Y entonces así seguí el siguiente día, todo el otro día así seguimos. Y luego después otro día, 3 días estuvimos así rezando. Pero cada día la luz era más grande y más grande y más cerca. Y entonces le dije, y nosotros caminábamos hacia la luz y nos íbamos caminando. Y hasta que llegamos a la luz, ya la dejé ahí en la puerta y mi mamá se metió a la luz. Y entonces ya yo seguí dormida y seguía. Y entonces me pareció fantástica esta experiencia. Luego después, a la semana, creo que fue, o 15 días, le dije yo, la vi. Y nada más la vi, guapísima, bellísima, súper delgadita y con un vestido largo negro y un chongo y tenía como 30 años. Estaba muy bella. Y entonces, pero no me dijo nada, nada más la vi y desapareció. Y luego después, como otros 15 días después o un mes, la volví a ver. La vi que estaba junto a mi cama y me dijo, ven, quiero llevarte a que conozcas un lugar en donde yo vivo. Y le dije yo, bueno, vamos, ¿cómo estás? Ya todo
ahí platicando muy normal, las dos, ¿no? Y entonces estábamos platicando y nos sentamos, llegamos a un lugar hermoso, hermosísimo, porque nos sentamos en un pasto en donde hay mucho pasto, como el pasto inglés o un pasto que no crece mucho, pero que está todo como alfombra. Y entonces nos sentamos en una montañita y entonces se veía el cielo y se veían muchas, muchas estrellas muy grandes y muy luminosas. Y entonces mi mamá empezó a explicarme, me dijo, mira, te quiero explicar de acá, de cómo es acá. Cuando nosotros nos morimos, pasamos por un lugar oscuro y luego atravesamos y llegamos y hay unos ángeles y guías, todos los que han sido nuestros a través de los años. Y entonces ellos parece que tienen un examen de nosotros y según cómo nosotros hemos sido, pues así es como nosotros pasamos al purgatorio o a donde estemos, ¿no? Entonces, pero este lugar es un lugar bellísimo que nosotros se llama las 200,000 luces. Aunque te voy a decir una cosa, no, acá no se usan nombres, no se usan nombres. Ese nombre de 200,000 luces no es que haya alguien que las haya contado, ni es que las haya yo contado, nadie las ha contado, sino que es nada más una forma de nombrarlo, nada más es una forma de nombrarlo. Y así le digo yo, pero acá en realidad, en este lugar, no se acostumbra, no se nombran las cosas, no se nombra nada. Acá normalmente no se habla, nadie habla, sino que vivimos, nada más se vive. Entonces, cuando se habla y se oye muy hermoso, se oye como poesía, lleno de gozo. Es muy, muy bonito. Y nosotros acá nos vamos aprendiendo que todos tenemos que hacer algo por los demás. Acá no se trabaja, es una manera de vivir y se trata nada más de hacer por los demás, porque todo lo que tú haces por los demás es como la moneda de cambio. Eso es verdaderamente como el dinero con el que nosotros vamos teniendo gracias y conocimientos y luz. Sí, me dijo, entonces es un lugar muy bello, lleno de gozo. Y se oye como poesía, se oye muy bonito. Y realmente así es como nosotros seguimos progresando.
Y ya no me acuerdo qué más dijo. Luego después me invitó, Madrina María me invitó a la fiesta de bienvenida. Fui a la fiesta de bienvenida a mi mamá para que viera a todos los que vivían allá. Y entonces vi a muchos familiares. Yo estaba muy triste, sentada en una mesa como redonda, en una silla, sola. Estaba sola. Y pasó una muchacha muy parecida a mi mamá y muy bonita. Y entendí que era María Luisita. Y me dijo, sé que estás muy triste, pero sabes, yo pasé muchos años muy triste porque extrañaba a mi mamá, ¿Quién era María Luisita? mi hermana, que ¿Cuándo? se murió cuando estaba chiquita. Entonces, ella se fue, dijo, ni modo. Mi mamá estaba rodeada de gente que le estaban viendo. También conocí al abuelo Calixto, que se me acercó y sonrió. Y dije yo, este es el abuelo Calixto. Y me saludó. Y se fue. Estaba muy contento con mi mamá. A la abuela Florinda no la vi o no la recuerdo. Recuerdo a una tía que tenía el pelo muy largo, que vivía en Saltillo y estaba cieguita. Ahí estaba también. Había muchos familiares que ya no reconocí, que ya no conocía, ya no recordaba quiénes eran. Y entonces, otro día, bueno, no, eso ya fue mucho tiempo después. Después, otro día llegaban más gentes y llegaban gentes a preguntarme, oye, ¿quieres Oye, mami, perdóname que te interrumpa. ¿Puedes contar del cumpleaños de María Luisita? Sí. Ya en ese tiempo ya había muerto mi papá también, porque mi papá, una vez que lo invité a comer tacos, él me dijo, estoy muy enojado con tu mamá. Y dije yo, ¡guau! ¿Y ahora por qué va a estar enojado? No, me dio risa. Y dice, porque me dejó, porque se fue y me dejó aquí. Ay, me dio risa. Y luego después él murió, pero ya estando muerto mi papá estaba feliz allá, ¿eh? Estaba muy contento. Él vivía en la casa familiar, que había muchos familiares ahí. Y entonces él llegó y me dijo, llegó junto a mi cama y me dijo, fui allá a casa de la familia, de la casa familiar. Y entonces me encontré y estaba sentada en una mesa muy larga, muy larga. Y entonces llegó María Luisita, pero se veía mucho más joven. Estaba más chica y traía una jaula de pájaros, pero como nueva y muy adornada, muy bonita, con flores y
y unos pajaritos o mariposas con cosas, ¿no? Y adentro había un pastel y era día de Todos los Santos. Y entonces llegó María Luisita y dijo: miren, les quiero platicar. Cuando yo me morí, yo era muy chiquita y entonces no tuve tiempo de que no hubo tiempo de que me festejara ningún cumpleaños. Así es que ahora que hay tanta gente aquí de la tierra y de aquí, quiero festejarme. Y entonces puso la jaula en la mesa y sacó el pastel de adentro, que estaba muy bonito también, adornado con flores y con mariposas y pájaros, y muy bonito. Y entonces me dio mucho gusto. Dije yo, ay, sí. Y entonces sacaron los platos y todo, y partió el pastel, le cantamos las mañanitas y todo, y entonces nos dio un pedazo a cada quien, y ella estaba feliz, muy contenta. Y entonces a nosotros también estábamos felices de que ella estaba tan feliz. Y luego después, ya cuando desperté acá en México, desperté aquí en Acapulco, porque a veces fui a Acapulco, y entonces en Acapulco le platiqué a Carmen, y Carmen dijo: ay, ¿qué tal si festejamos a todos los niños? Vamos a hacerles una fiesta, vamos a hacerles un pastel y festejamos a María Luisita y a muchos niños que hayan muerto sin cumpleaños. Y entonces hicimos el pastel y le celebramos el cumpleaños y le cantamos las mañanitas y todo eso. Y nosotros estábamos felices, No la vimos ni nada, pero nosotros estábamos felices. Y después Marga, mi hermana, supo, y ella también en Tijuana le festejó su cumpleaños y todos muy contentos. Estábamos muy contentos. Después, un día llegó mi papá y dijo: yo quiero, oye, me dijo, fíjate que le dije a tu mamá que tenía muchas ganas de mole verde. Ya ves que me gusta mucho. Así es que le pedí que se me hacía. Y entonces ella dijo que sí. Y vengo por ti. Vengo a invitarte a ir a comer mole verde a casa de tu mamá. Dije yo, sí, vamos. Y me levanté y me fui con él. Yo creo que era como cuerpo astral o no sé. Entonces llegamos allá y también así como que aterrizas en ese lugar. Aterrizas de que te paras, ¿no? No de que te caes. Ahí. Y luego caminamos un trecho y vi una casita de campo
que tenía muchos árboles muy grandes. Y entonces dije yo, pues sí, mi mamá vive en lo que ella siempre soñó, un rancho, el rancho de sus papás, que siempre quiso regresar allá. Y entonces ya llegamos y mi mamá no había acabado de hacer el mole. Así es que entramos a su cocina, nos sentamos y ahí las paredes estaban llenas de cazuelas, de esas que pegaban, ponían las cazuelas en la pared. Entonces ya después acabó mi mamá y nos sentamos a comer y ahí estábamos platicando mucho. Ahí fue cuando me platicaron del tío Chuy, porque el tío Chuy no lo había visto. Me dijeron, el tío Chuy, lo que pasa es que está haciendo investigaciones en el hospital. Está investigando lo del cáncer aquí. Y está, pues, y dijo mi papá, yo a veces voy, yo como químico, a veces lo ayudo. Voy a ayudarlos a explicarles algunas cosas. Y entonces, todos muy contentos y muy felices. Y ya estuvimos platicando. Mi mamá muy guapa. Y mi papá también jóvenes. Allá la gente se ve como más joven, como de 30 años. Me explicaron muchas cosas. Por ejemplo, que allá la gente vive como 200 o 300 años, que viven mucho más tiempo. Y que está muy bien. Entonces, algunos les preguntan si quieren regresar a la tierra, volver a nacer aquí, otros que no, y algunas cosas así. Entonces ya me vine para acá. Me acompañó papi otra vez de regreso y papi muy allegado a mí. Yo lo veía muy allegado a mí. Incluso vi una casa muy bonita que tenía yo, una casa muy elegante con mucho jardín y un lugar donde se podían hacer comidas para mucha gente. Y ahí estaba mi papá platicando mucho con todos. También en otra ocasión estaba cuando recién se murió el doctor Torres Pico, también estaba ahí en una mesa con mi papá y estaban muy triste el doctor y mi papá le platicaba, le comentaba y el doctor seguía muy apachurrado. Pero bueno, eso pasó. Wow. Oye, ¿quieres platicar algo más de pastores o de esa época? ¿Hay algo que quieras compartir? Sí, bueno, ya me cansé un poco, pero... Si quieres descansar. ¿Eh? ¿Quieres descansar un poco? Quiero Vamos descansar. a parar un poco en esta parte Quiero que ha sido muy tomar larga agua o algo. y vamos a continuar. Gracias.